Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial y como les comentaba al inicio de nuestro programa, hoy día vamos a hablar nos van a contar más bien desde dos testimonios de lo que es el trastorno afectivo bipolar y para eso nos acompaña Isis Herrera. Isis es parte de la Fundación Círculo Polar, es una de las colaboradoras. Hola Isis, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y también nos acompaña otro colaborador de la Fundación Círculo Polar, Francisco Encina. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy contento de estar acá, la verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre es agradable compartir con Isis también además, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar un poco, yo quería como ir preguntándole a modo de contexto cómo fue el tema de la historia que tienen ustedes con la fundación, cómo se acercaron a la fundación y cuál es la labor que desempeñan. Francisco, no sé si podríamos partir por ti. Sí, por supuesto. En mi caso, a ver, quizás lo vamos a poder conversar en otro momento, pero partiendo desde el final de un hito muy importante, estaba en una clínica psiquiátrica, de allá que sea un hito importante. Y un compañero, él sabía que yo tenía bipolaridad, y un compañero un día se acerca muy como afectado y me confiesa en estos términos que él tenía trastorno bipolar, estando en una clínica psiquiátrica y sabiendo que yo tenía el diagnóstico. Entonces lo contuve en ese momento y me quedé pensando. Entonces dije, no, no puede ser que una persona que tiene una enfermedad como cualquier otra sienta que es algo que se tiene que ocultar, sienta que es algo negativo y por tanto tiene que confesarlo, como si fuese un pecado. El testimonio de Gabriel me quedó pero en los huesos y cuando ya salí de la clínica y ya estaba un poco más recuperado, empecé a buscar un lugar donde se hiciera psicoeducación. En esos años no ocupaba este término probablemente, donde se hiciera psicoeducación, donde se hiciera acompañamiento, y hasta ahí en Chile no existía. Entonces, por las casualidades de la vida, en realidad, me encontré con Flavia, que estaba dando una charla en el hospital psiquiátrico en el Horvitz. Flavia Gal es la presidenta de la fundación. Estaba también Paula Trujillo, que es parte de la directiva y del grupo fundador de la fundación. Y teníamos un sueño en común y teníamos una necesidad, que era armar este espacio donde se visibilice, donde se cuide, donde se trabaje en contra del estigma. Hicimos una primera reunión donde éramos 25 más o menos en el departamento, la sala de, ¿cómo se llama? En la sala de eventos del departamento de Paula, y ahí empezó todo. En algún momento éramos los amigos de la Xochitap, después fuimos creciendo y nos transformamos en lo que es hoy día la Fundación Círculo Polar, de ahí que yo soy cofundador. Eh, Ha ido como participando, incorporándose también, bueno, muchísimas personas, la fundación es muy grande, desde ahí cada uno aporta con su propia experiencia al trabajo colaborativo que tenemos en la fundación. Así llegué a la fundación. Genial, Francisco. Eh, y sí, sí, ¿cómo fue la llegada que tuviste tú a la fundación? ¿Cómo fue el nexo que tuviste? Bueno, en mi caso no soy parte del inicio. Llegué porque viví muchos años afuera y volví a Chile en el 2019 y volví muy mal. Volví del diagnóstico y volví de la parte depresiva del diagnóstico. Y mi hermana, que siempre ha estado conmigo, muy atenta y siempre un pilar, en el psiquiatra puso mucha atención y él nos dio se llama registro del ánimo, donde la Xochitap, que es la Sociedad Chilena del Trastorno Anímico Bipolar que mencionaba Francisco, que ha trabajado bueno, desde el inicio en conjunto con la fundación, y, y ahí decía Fundación Círculo Polar. Mi hermana me mencionó, en ese momento
no estaba para buscar ni nada. Y después, no sé, habrá pasado un mes y nos contactamos. En ese momento la fundación era todavía pequeña, todavía el grupo de personas podía recibir a las nuevas personas de una manera más personalizada. Ahora cuesta un poco más porque ha crecido muchísimo y si bien somos un grupo que es muy comprometido, cuesta llegar, los recursos humanos no son limitados. Y tuvo una recepción impresionante. De hecho, uno de los que hizo la recepción es Francisco, y no fue solo a mí, también fue a mi familia y toda mi familia. Y empezamos a participar en las actividades. Entonces yo llegué como usuaria, se podría decir. Y después, poco a poco, me ofrecieron ser facilitador, que se llama, que es en parte de la fundación, de un grupo. Y después yo empecé a meterme en más cosas y empecé a ser voluntaria. Y en particular me ofrecieron un curso de especialista en apoyo a pares, que es de la DBSA, que es una organización estadounidense. Hice ese curso, somos 3 de la fundación que estuvimos becados para hacerlo. Y en ese momento ya yo empecé a trabajar más cosas y ahora trabajo como gestora de proyectos en la fundación. Así que mi camino ha sido bien, bien, ahora que lo menciono, paso a paso muy continuado sería. Así que eso. Genial, un gran camino igual de ambos. Bueno, para nosotros es un honor poder contar con ustedes y contar también con sus testimonios de que ustedes padecen trastorno afectivo bipolar y lo más relevante es que han también podido salir adelante y ayudar a otras personas. Entonces, yo quería partir preguntándoles directamente, bueno, podemos partir por ti, Isis. ¿Cómo fue que tú, como mencionaste recién en la pregunta anterior, cómo fue que tu approach o cómo fue, cómo abordaste esto del diagnóstico que te habían hecho? ¿Cómo fue esta previa? ¿Cuánto te costó llegar al diagnóstico? ¿Pasaste quizás por otras, porque muchos pacientes con trastorno afectivo bipolar eh, muchas veces los diagnostican con depresión, entonces como que el tiempo a veces ha sido muy amplio desde la pesquisa al diagnóstico. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Sí, en mi caso es particularmente uno de los ejemplos de que se tardan 10 a 12 años, si no me equivoco, que es Mm, el tiempo incluso más. A mí me pasó que mucho tiempo sabía que algo tenía y que no me dejaba tranquila. Hice muchas cosas con eso, a pesar de tener eso de no saber qué me pasa y no estar bien. Estudié en la universidad, estudié en un colegio y en lugares bien exigentes, y yo ahora cuando pienso hacia atrás no sé cómo, sinceramente no sé cómo. Y cuando me dieron el diagnóstico, yo no estaba aquí, estaba en Francia. Entonces fue como otro procedimiento. No fue una cosa como trágica, no sé muy bien cómo explicarlo. Como que para mí fue un punto como de eso era. Entendí todo para atrás, un alivio completamente. Por supuesto, cuando te dices que tienes un trastorno mental, no es algo agradable, pero yo no lo tomé como una cosa tan negativa y de hecho no lo tomo como una cosa tan negativa. Es un poco como, yo sé que es crónico, yo sé que existe tratamiento, yo sé que es difícil llegar al tratamiento, que hay que esforzarse para estar bien, pero se puede y yo siento que lo estoy, entonces no me genera como un drama en mi vida, sino que me genera algo que voy con ello, pero lo llevo. O sea, yo no tengo una super vida ni he podido ejercer como ingeniera de manera de desarrollarme profesionalmente súper amplio, pero los desafíos que he tenido que pasar son mucho más amplios que ejercer y ser una profesional súper exitosa, porque han sido desafíos de vida. Entonces, para mí, si bien el diagnóstico sí puede ser negativo, fue un punto en, tienes esto, y en ese punto fue, ahora entiendo. Entonces, casi que fue un alivio. Y afortunadamente, como te decía, yo estaba en Francia y allá como que se toma de otra manera las enfermedades mentales. Siguen siendo, por supuesto, un poco tabú, pero en el medio que yo estaba, que bueno, no hubo ningún, así como una reacción, alguien se alejó, no, como que fue normal. Entonces es como que está normalizado al punto como está normalizada la depresión. Es un poco eso, al menos en el medio en que yo me desenvolvía. Entonces, para mí, como que el diagnóstico casi que al principio fue un alivio. Por supuesto, después trae cosas
impresionantemente fuertes. Yo he vivido cosas que no le daría a nadie, pero superarlas es lo que te hace crecer en esto, como poder intentar ayudar a otros también y sobre todo ayudarte a ti mismo, que es como para seguir en realidad, que es. Muchas gracias, Isi, por tu testimonio. Francisco, ¿qué nos podrías contar tú? Me quedé pensando en esas cosas que no se las darías a nadie. Eh, yo creo que todos los que hemos tenido, no solamente bipolaridad, pero todos los que hemos tenido que enfrentarnos a una situación de un grado de complejidad importante, como en este caso es la enfermedad que Isi y yo tenemos, hay experiencias que no le quisiéramos dar a nadie más. En mi caso, también como le pasó a Isis y como lo comentabas tú en algún momento, Andrés, en términos de la demora del diagnóstico, yo tuve un primer episodio depresivo muy joven, a 14 años, 15 años más o menos, que no se trató en su momento. Y de ahí seguí como avanzando, tuve otro episodio depresivo importante. De nuevo, en esa época no usaba estos términos, un episodio depresivo importante en mi primer año de universidad. Eh, y en resumidas cuentas, yo ya había estado diagnosticado con depresión mayor severa 3 veces antes de llegar al diagnóstico. Estaba trabajando, yo soy cocinero de primera profesión, estaba trabajando en un colegio y noté que, que algo estaba pasando, que estaba durmiendo menos, que estaba cansado, que andaba con menos energía, con pena. Y como era algo que yo ya relativamente conocía, me fui a un psiquiatra cualquiera, lo busqué por internet, pensando en una licencia. Hasta ahí llegué yo. Entonces me voy a un psiquiatra, Juan Pablo Seguer, y cuando yo le cuento mi historia, lo que estaba pasando, pero también lo que comentaba ahora, desde los 14 15 Juan Pablo me dice que, bueno, que básicamente mi historia es un trastorno bipolar de libro, solo que estos episodios de manía o hipomanía habían pasado un poco más desapercibidos. Entonces, en ese contexto, él me aconseja, él trabaja en el hospital, en el Horvitz, entonces me aconseja que me hospitalice durante una semana para poder hacer como el tema de los medicamentos, para empezar con el tratamiento farmacológico, porque en ese entonces ya se veía que el tratamiento farmacológico iba a ser importante, que no siempre lo es, dicho sea paso, en personas que están diagnosticadas. Importante me refiero a la cantidad de fármacos. Eh, bueno, me dice que me hospitalice una semana, yo me demoré alrededor de un mes en silencio en tomar la decisión, y en ese mes, claro, ese episodio depresivo con un gatillante de ese tipo se fue incrementando, incrementando, incrementando. Hablé con mi familia, tomé la decisión y al mes me hospitalicé de manera voluntaria en el Hospital Horvitz por una semana, y esa semana se transformó en un poco más de 5 meses, donde este episodio depresivo era muy, muy, muy grave. Eh, Dentro de las cosas que por eso me quedé pensando de que no le darías a nadie, me tocó, entre otras muchas cosas, en realidad estando hospitalizado, tener tratamiento eléctrico convulsivo, por ejemplo, el mismo encierro. eh, y bueno, así partió, de una manera compleja, dura, pero de mucho aprendizaje, sin duda alguna. Parte de mi compromiso, parte importante de mi compromiso con respecto a la salud mental, parte precisamente en el psiquiátrico, tanto por mi experiencia como la experiencia de mis compañeros, de ver ese abandono, ver esa vergüenza, de sentirte y de sentirse que son aquellos eran como, era como una suerte como de exiliados en su propia tierra. Entonces, así parte, en mi caso, la bipolaridad. Muchas gracias, Francisco. Yo quería irme un poco más como ahora
como les pregunté por cómo fue el tema del diagnóstico, era un poco más adelante. De hecho, Isis lo mencionó hace un momento, que era también el approach y la acogida que les daba a las familias de personas que tienen trastorno afectivo bipolar. Yo quería preguntar muy brevemente cómo fue el approach que tuvieron sus propias familias con lo que les estaba ocurriendo. Si podemos partir por ti, Isis. Sí, bueno, en mi caso, si bien mi familia ha estado siempre 100%, o sea, si no saben, intentan entender. Lo que sí que al inicio, cuando yo estuve internada un mes, estaba viajando, era uno de los síntomas de la manía, irse por cualquier parte, y estaba en una ciudad francesa y mi hermano y mi hermana llegaron allá desde Chile. No es menor un pasaje en avión de un día para otro, pedir permiso y todas esas cosas. Y era netamente, bueno, nunca lo hemos conversado tanto, pero mi impresión era un poco como, no puede ser, tenemos que ver esto, no puede ser, como no puede ser que ahí sí le pase esto. Y ellos iban con el propósito de traerme a Chile. Y ahí la psiquiatra les dijo que no era la mejor idea. Pero ha sido todo un proceso, mi familia siempre intenta comprender, mi hermana es parte de la fundación, es muy comprometida. La otra vez teníamos que hacer una campaña y grabó un video y siempre está. Y ella aprende mucho. Mis papás les cuesta más saber, pero igual están siempre como atentos, alertas y siempre ahí. De hecho, la psiquiatra del COSAM, yo me atiendo en el sistema público. La psiquiatra, no, perdón, la asistente social, siempre que voy me pregunta por mis papás. Y yo llegué el 2019 a Chile. O sea, significa de esas personas que realmente se nota y que los otros notan que están ahí con la persona. Entonces, para mí ha sido fácil y me da mucha, mucha pena cuando escucho a las personas en los grupos. Ahora estamos trabajando en grupos de apoyo, la soledad o el rechazo. Yo, o sea, tengo, no sé, la suerte. Tuvimos una educación pública de muy buena calidad, mi familia, y son todos como, están todos dispuestos a aprender. No encuentran que es raro, no, yo jamás me he sentido diferente. Y también, por ejemplo, mis amigos que vivían acá en Chile, normalmente en mi medio también son ingenieros y jamás me han hecho sentir diferente. Alguna vez hemos comentado así como, no, sí, en la universidad a veces lloraba y mucho, pero eso sería, no mucho más. Entonces me siento muy, muy afortunada de eso porque de verdad que el relato se repite, pero así repetidas veces porque es fuerte, las crisis son fuertes. Hay síntomas que hacen mucho daño. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo estaba irritable, pero de una manera muy agresiva, y tú puedes llegar a decir cosas muy hirientes que después ni siquiera te acuerdas, solo te acuerdas, en mi caso me acuerdo solo la sensación de recibir el dolor del otro. Un poco como, y en un momento en que no se controla, yo no sabía cómo manejarlo y la otra persona en ese momento no tenía idea de que la que estaba hablando no tenía nada que ver con la que realmente conocían. Y ese tipo de cosas, claro, hay que aprenderlo. Son difíciles, porque, por ejemplo, si yo me pongo en el lugar de los que yo agredí, como, bueno, entre comillas, como un poco verbalmente, es fuerte. O sea, a mí no me gusta, no me gustaría que me pase eso. Entonces tiene que haber la grandeza de entender que la otra persona actúa de esa manera y es un síntoma y no es la persona. Y son síntomas fuertes como para la vida cotidiana. Incluso te ponen en peligro a ti. O sea, de hecho, a mí me pasó la generosidad extrema. O sea, yo hablaba y por suerte en Francia, por donde me moví, no eran unos barrios súper malos, porque hay barrios súper malos. Por suerte no estuve en barrios súper malos, porque yo andaba hablando con todo el mundo, regalando mi ropa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es, si la familia no tiene no sé, una altura de miras como para entender que es una enfermedad, es muy difícil que te acompañen, porque te van a juzgar. A mí yo no me he sentido jamás juzgada. Cuando empezaron a entender los síntomas, no, siempre ha sido como intentar entender. A veces no se puede 100%, pero sí, si hay el intento, ya
ya genera como una totalidad para mí al menos. Mm, Y si hay curiosidad también, eso igual es bueno, como tratar de explicar a veces, mira, yo tuve ese síntoma, por ejemplo. Entonces, que las personas, que la familia identifique que lo que le pasa a la persona y que te afecta a ti no es la persona, aunque suene, yo creo que para una persona que no tiene bipolaridad y yo le estoy diciendo no es la persona, es raro, o sea, te va a decir, si eres tú, o sea, tú hiciste eso, pero en ese momento el desbalance químico que tenía en el cerebro no te hace manejar nada, entonces no controlas nada. Lo peor de ti casi sale, por lo menos eso me pasó a mí. Entonces necesitas tener un medio, una familia que apañe. Si no, es muy difícil y lo he visto. Hay gente que sufre mucho. Me Así alegra que eso. escuchar que tuvo una familia que la pudo acompañar en el proceso. Ahora sí, antes de continuar con Francisco, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.